Hola, ¿cómo están todos? Estamos comenzando con este proyecto de transmisión de audio podcast titulado El mundo insólito de nuestra fe. La motivación por la cual he decidido realizar estos audios es con la intención de que tú, católico, o bien a lo mejor no eres católico, pero bueno, por alguna extraña razón pues te encuentras escuchando estos podcasts, pues logres analizar ciertas cosas extraordinarias de un tiempo moderno, sí, pero también de un tiempo pues un poquito antiguo. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras sin duda alguna son vivas, es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y trasciende aún en otras cosas que podemos llamar actuales. De tal manera que vamos a hablar en estos programas de cosas interesantísimas, completamente interesantísimas, que a lo mejor tú no conoces. Por eso es el mundo insólito de nuestra fe, porque a lo mejor desconoces tú cuestiones como las que vamos a hablar el día de hoy acerca de San Pío de Pietrelcina, que es un santo. Es un santo con muchos carismas que ahorita vamos a mencionar, o a lo mejor otro día estaremos hablando, de lo que son los milagros eucarísticos del doctor Ricardo Castañón, por ejemplo, que hace investigaciones, o tal vez estaremos hablando acerca de las investigaciones que se han realizado al manto de la Virgen de Guadalupe, o también podemos hablar de los santos incorruptos. En fin, hay una cantidad enorme de temas extraordinarios. Por ejemplo, hablar acerca de los mártires, acerca de los santos, acerca de diferentes cosas actuales, muchas de ellas que sin duda alguna despertarán nuestro interés y nos harán demostrar que estamos en la iglesia de Cristo, que estamos en la iglesia verdadera. Y todo esto con fundamento que ustedes pueden localizarlo en diferentes páginas, que pueden localizarlo en internet. Bueno, les estoy haciendo ahí un pequeño resumen y una ayuda para que ustedes puedan localizar esta información de manera fluida a través de este audio, pero les invito a que no solamente se queden en lo que puedan escuchar en esta transmisión, sino también que ustedes puedan pues encontrar, buscar. Acuérdense que aquella persona que está buscando va a encontrar. Nada más les pido que busquen en los lugares correctos, en los caminos correctos, que investiguen, sí, porque nuestra fe no solamente es una fe que tiene que ser basada solamente en cuestiones doctrinales, solamente no, claro que sí, la doctrina es importantísima, nuestra fe es importante, pero hay cosas que son tan extraordinarias de nuestra fe que desconocemos profundamente, como la que vamos a mencionar el día de hoy. Entonces, como dijimos, hoy vamos a hablar de este santo, San Pío, y este santo pues es un heredero espiritual de San Francisco de Asís. El padre Pío de Pietrelcina se escribe, sí, Pietrelcina. Ha sido el primer sacerdote en llevar impresos sobre su cuerpo las señales de la crucifixión. Él ya fue conocido en el mundo como el fraile estigmatizado. Eso es algo completamente, pues un poco aparentemente inusual, ¿verdad? Pero en sus manos, ¿verdad? Aparecía lo que son los estigmas, es decir, algunas partes. Ahorita lo vamos a mencionar de lo que tuvo Jesús, ¿verdad? Unos estigmas que sin duda alguna fue causa incluso de muchas dudas y de muchas preguntas. Pero a través de los tiempos, y vamos a aterrizar al final con algo extraordinario, después de que analicemos algunas de las características, algunas de los carismas que tenía este fraile, vamos a poder aterrizar algo interesantísimo, porque alguien podría decir, bueno, ahorita que veamos todo lo que este fraile hacía, lo que son los carismas que tenía, alguien podría decir, bueno, a lo mejor pues es algo falso, no es cierto, o de dónde lo podemos sacar. Pero en la actualidad, en el día de hoy, en este año 2016, existe el cuerpo incorrupto del Padre Pío. Si ustedes visualizan o pudieran localizar información en internet, de hecho la hay, de las imágenes de cómo se puede ver el día de hoy el cuerpo incorrupto después de tantos años, cómo se encuentra prácticamente igual que como falleció. Es algo extraordinario. También son temas que vamos a manejar en esto. O sea, existen santos incorruptos, algunos santos incorruptos en su totalidad o en algunas partes del cuerpo. Todo esto lo vamos a ir viendo en esta serie de podcast, El mundo insólito de nuestra fe. Y pues vamos a mencionar solamente algunas de las cosas extraordinarias de este fraile, que tenía, como dijimos, carismas formidables. ¿Qué te puedes imaginar de un fraile? Él decía, soy simplemente un fraile,
O sea, no trataba él nunca de parecer como alguien extraordinario. Sin embargo, Dios le regaló carismas especiales. Uno de estos carismas precisamente es la bilocación. ¿Qué es la bilocación? Bueno, si nosotros nos vamos a una definición propiamente, la bilocación puede ser definida como la presencia simultánea de una persona en dos lugares diferentes. Numerosos testimonios unidos a la tradición religiosa cristiana cuentan varios sucesos de bilocación atribuidos al Padre Pío. Es decir, de repente, según nos platican en la historia, pues estaba en un lado y de repente cuando hacían así, se encontraban con otra persona o averiguaban que lo habían visto en otro lugar en el mismo tiempo. Aquí se nos habla, por ejemplo, una anécdota que dice la señora María, hija espiritual del Padre Pío, porque él acostumbraba tener hijas espirituales, es decir, les decía que iba a pedir por ellos y cuando lo asumían como hijo o hija espiritual, las personas se sentían muy contentos porque sabían que el Padre Pío iba a rezar por ellas. Dice que un día esta señora María contó que con su hermano una tarde mientras oraba se durmió. De repente fue golpeado con una bofetada sobre la mejilla derecha y él tuvo la sensación de sentir que la mano que lo golpeó fuera cubierta por un medio guante como lo utilizaba el Padre Pío. Pensó enseguida que el Padre Pío y al otro día después de la misa le fue a saludarlo y le dijo: ¿es lícito dormirse cuando se reza? Contestó el Padre Pío: fue el Padre Pío quien lo despertó. Efectivamente, ¿verdad? Esto de la bilocación es una gracia especial que Dios le concedió. También podemos hablar a lo mejor de otros carismas, ¿verdad? Con lo que es la clarividencia o introspección de las almas. Por ejemplo, se nos habla en cuanto al Padre Pío que pues él confesaba por horas y horas, y cuando confesaba generalmente se encontraba con el Santo Rosario rezándolo constantemente. Y él tenía una especial carisma, ¿verdad? Porque él podía, en algunas ocasiones, por ejemplo, había una cola inmensa de confesión y él salía del confesionario y le decía a X persona, a un señor, le decía: oiga, no se vaya a confesar, regrese porque no está usted arrepentido. También recuerdo algo que leí por ahí en alguna ocasión sobre este tema, que había una señora que fue a confesarse y pues le dijo todas las confesiones al Padre Pío, y cuando terminó de confesarse le dice el padre: ¿le falta algo más? Pero dice la señora: no, pues yo no recuerdo nada más. Sí, le falta a usted algo más. Y le dijo: cierre usted los ojos. Y le dijo a la señora: ¿qué está viendo usted? Y la señora dijo: veo a una persona de blanco. Y le dice el Padre Pío: esa persona de blanco, ¿qué será? Ella trató, al parecer, dice, parece que es un sacerdote, un papa. Le dice el Padre Pío: esa persona que usted está viendo de blanco era una persona que iba a ser papa, era su hijo que usted lo abortó. Entonces, esos carismas tan extraordinarios que tenía el Padre Pío, los utilizaba para la salvación de las almas. Esto es algo muy interesante porque ciertamente hay algunos santos que han tenido carismas especiales, como en el caso del Padre Pío. Y pues para poder, me acuerdo un libro que leí en alguna ocasión de una persona que se hacía llamar santa y le dice: ya sé cómo lo voy a probar. Llegó y le dice a la persona que supuestamente era santa, esto es una historia que leí por allá, no del Padre Pío, sino una historia aparte. Y a una persona que le decían que era muy santa, y dice el padre: ya sé cómo lo voy a comprobar. Entonces le dice: a ver, ¿dónde está la santa esa bien bonita, bien bonita? Y dice: yo soy. Y ahí decía, en esa explicación de ese libro, bueno, para que sea una persona santa, una cosa muy importante es la humildad. Y precisamente el Padre Pío gozaba de esa característica también, de ser humilde, de ser una persona que, a pesar de los carismas, de las gracias que tenía, estaba sometida al magisterio de la iglesia, de tal manera que cuando hubo un tiempo de dudas por ahí de acerca del carisma que él tenía, pues incluso se le delegó un poco por parte de sus superiores para que ya no oficiara, para que ya no hiciera ciertas cosas mientras estaba en ese discernimiento de parte de la iglesia para saber si los carismas y todo lo que realizaba era verdad. Y él, como buen católico, como un fraile responsable, decidió aceptar lo que el magisterio de la iglesia le estaba pidiendo. Después, lógicamente, se comprobó esto, que todo esto era verdad y que todo esto era parte precisamente de una serie de carismas y gracias que Dios le había concedido. También, como en algunos santos, se puede hablar en el caso del Padre Pío, de sus perfumes. ¿Qué es esto?
Bueno, es un carisma poseído por algunos santos. Tal carisma en algunas circunstancias permitió percibir a distancia perfumes particulares. Tales perfumes son definidos como olores de santidad. Así como en algunos santos de repente se sentía algún olor especial, como que fuera un olor de flores. Así pasaba también con el Santo Padre Pío. Se nos dice que, pues, como una de las anécdotas, dice: un día un conocido médico sacó de la llaga del costado del Padre Pío una venda que fue usada para taponear una sangre una vez que fue intervenido quirúrgicamente. Él guardó la venda en un estuche para llevarla al laboratorio de Roma para analizarla. Durante el viaje, un oficial y otras personas que estuvieron con él dijeron sentir el perfume que generalmente el Padre Pío emanaba. Ninguna de aquellas personas sabía que el médico tenía en su bolso la venda empapada de la sangre del Padre Pío. El médico conservó aquel paño en su estudio y el extraño perfume impregnó por largo tiempo el entorno, tanto que los pacientes que fueron de visita pidieron explicaciones. Entonces vean cómo también el Señor le concedió este carisma especial que da a algunos santos. El Padre Pío era una persona, como dijimos, muy modesta, muy sencilla, y pues a través de él se desarrollaron diferentes tipos de profecías hacia algunas personas que le iban a ver, o testimonios de recuperaciones. Por ejemplo, se nos habla una vez de que un señor de Italia tenía 62 años y en 1919 caminaba sostenido con 2 muletas. Pues en un accidente se fracturó, según que nos platican, 2 piernas cuando se cayó de su carruaje. Los doctores no habían podido ayudarlo. Después de confesarse con el Padre Pío, el fraile le dijo: póngase de pie y camine. Usted tiene que botar las muletas. Ese hombre llevó a cabo la orden y empezó a caminar solo de nuevo. Todos los que dan testimonio estaban sorprendidos. También se nos habla de las recuperaciones de otro suceso extraordinario que pasó en 1919 en San Giovanni Rotondo, de donde era originario él. Un señor tenía 14 años deforme desde que contrajo una enfermedad, una tifoidea. Tenía 2 grandes jorobas. En una oportunidad en que se confesó con el Padre Pío, el santo fraile lo tocó con sus manos estigmatizadas. Acuérdense que eran sus manos que tenían la sangre, la marca de Cristo. Y de repente el muchacho se puso de pie y sus jorobas desaparecieron. Vean qué interesante está todo esto. Cómo es posible que se den este tipo de testimonios tan extraordinarios y que después de ya bastante tiempo, bastantes años de la muerte del Padre Pío, pues todavía se pueda seguir escuchando esos anécdotas que ustedes pueden consultar en internet y ver en diferentes lugares. Vamos a mencionar un poquito acerca de los estigmas que tenía el Padre Pío. Como dijimos antes, el Padre Pío había recibido los estigmas del Señor en su cuerpo sin que al principio se vieran propiamente, ¿no? Él sufría de dolor, pero nadie se daba cuenta. Ahora bien, nos platican que un día en que estaba en el coro con los demás religiosos, después de que terminó el rezo de las horas litúrgicas, todos se retiraron, quedando solamente el Padre Pío recogido en oración personal y junto a él un padre que se llamaba Arcángel. Al toque de la campanita para la comunidad, los dos se levantaron. Las manos del Padre Pío estaban sangrando. El padre Arcángel, preocupado, le pregunta: ¿se ha herido? Y le dijo él: ocúpese de otras cosas, respondió el Padre Pío en todo brusco. Con paso incierto y con rostro pálido se fue a presentar al Padre Superior, quien al verlo quedó petrificado. Además de las manos y los pies, también el costado sangraba abundantemente. De hecho, esto fue causa, ¿verdad?, en algunas ocasiones de investigaciones por parte de sus superiores para saber qué es lo que estaba pasando. Fue algo extraordinario, ¿verdad?, saber que Dios le había regalado eso como parte de una gracia. Alguien puede decir: pues ¿cómo va a ser que con estos estigmas que a él le dolían, que él sufría, fuera una gracia? Era un signo visible de que Jesucristo se hacía presente en él, de que él era un signo de Cristo, y por eso lo usaba como instrumento para muchas cosas. Entre otras cosas, también se nos dice que en algunas ocasiones se escuchaba dentro del cuarto del Padre a veces golpes, porque el demonio se hacía presente y trataba de golpearlo, trataba de destruirlo de muchas maneras. Porque le decía en algunas ocasiones al Padre Pío que estaba muy molesto porque mientras él había luchado para que muchas almas se alejaran de Dios, el Padre Pío solamente con una confesión, solamente con una oración, podía él entonces
regresarlos al Señor, y el demonio estaba muy molesto por eso y le maltrataba, según como se nos dice, incluso de manera física. También en diferentes formas lo mortificaba a través de las tentaciones, a través de diferentes cosas que se presentaban con el Padre Pío. Pero él era una persona, era un fraile que, como decía, solamente quiero ser un fraile que reza, es decir, solamente eso quiero ser, no quiero trascender, no quiero ser solamente instrumento de Dios. Y eso lo vivió de una manera muy plena el Santo Padre Pío. Por eso ahora ya es considerado santo. Pasemos ahora a la parte interesantísima. Ustedes saben que para que una persona pueda ser santa, no solamente es por el hecho de que la iglesia pudiera decir, bueno, se portó muy bien, hacía las cosas bien, no. Para poder realizar el proceso de santidad, que hablaremos posteriormente más a detalle en otros programas, se necesita realizar una serie de pasos, ¿verdad? Se necesita tener primero una serie de investigaciones para ir subiendo en diferentes niveles hasta llegar a ser santo, por ejemplo, llegar a ser beato. Y en el momento en que se van pasando esas causas de beatificación, esas causas de poder saber si la persona es santa, se tiene que comprobar con diferentes sucesos o milagros que le hayan acontecido a alguna persona, sobre todo en cuestiones de enfermedades terminales, y que al final de cuentas se logre certificar médicamente que la sanación de esa persona no era una sanación común, es decir, tuvo que haber un proceso milagroso, un proceso extraordinario para que esa persona pues haya recibido esa gracia, y si pidió la intercesión de alguna persona, de algún beato o de alguna persona que consideran como santo, se pueda comprobar precisamente eso. En el caso del Padre Pío son muchísimas las formas, son muchísimas los testimonios que se dieron en relación a los milagros que él ayudó. Recuerden que no fue el Padre Pío propiamente el que consiguió el milagro de manera directa, es decir, no fue él el que dio el milagro, sino es Dios quien concede los milagros. Pero precisamente Dios por eso ha puesto a los santos, y en este caso nos llama mucho la atención una cantidad enorme de milagros que concedió el Padre Pío. Por ejemplo, dice, es muy difícil establecer una definición para la palabra milagro, pero un milagro que ocurrió, que se le ha atribuido como uno de los primeros del Padre Pío, ocurrió en 1908. En ese momento él vivía en el convento de Montefusco. Un día en que él fue al bosque a coleccionar los alazares en una bolsa, él quiso enviársela a Plichachina, a su tía Daria. Ella siempre había sido muy afectuosa con él. La mujer recibió y comió los alazanes y guardó la bolsa de recuerdo. Tía Daria días después estaba buscando algo en un cajón donde su marido normalmente tenía polvo. Era de noche y ella se alumbraba con una vela cuando de repente el cajón se incendió. Tía Daria fue alcanzada por el fuego. En un instante ella agarró la bolsa que contuvo los alazanes del Padre Pío y se lo puso en la cara. Inmediatamente su dolor desapareció y ninguna herida o marca de la quemadura permanecía en su cara. También hay otro testimonio muy interesante. Dice, durante la Segunda Guerra Mundial en Italia el pan se racionó, o sea, no había alimentos. En el convento del Padre Pío había siempre muchos invitados, más los pobres que siempre iban ahí pidiendo comida. O sea, aparte de los que existían, de los que debían allá de los invitados, pues había mucha gente humilde que quería comer. Un día los frailes se encontraron con que apenas tenían 2 libras aproximadamente de pan. Todos los hermanos oraron antes de sentarse a comer. El Padre Pío entró en la iglesia y rato después regresó con muchísimo pan en sus manos. El superior le preguntó al Padre Pío, ¿dónde usted lo ha encontrado pan? El Padre Pío contestó, me lo dio un peregrino en la puerta. Nadie habló, pero todos pensábamos que solo el Padre Pío podía ver a ese peregrino. Y así es una cantidad enorme de testimonios de milagros que se suscitaron en relación al Padre Pío. Por ejemplo, se nos habla en una ocasión que en el jardín del convento habían varios tipos de árboles. Los cipreses, algunos de los frutales y algunos de pino. Sobre todo por las tardes en verano, el Padre Pío disfrutaba del clima en la sombra, junto con sus amigos y algún invitado. Una vez, cuando el Padre Pío estaba hablando con algunas personas, repentinamente muchos pájaros comenzaron a cantar y a hacer ruido a la sombra de los árboles. Los pájaros habían compuesto una sinfonía ahí, mirlos, gorriones y otras especies. El Padre Pío se molestó por la sinfonía y mirando a los pájaros les dijo, silencio. En ese instante,
Los pájaros, los grillos y las cigarras se quedaron callados. Las personas que estaban en el jardín se encontraban profundamente sorprendidos. De hecho, el Padre Pío había hablado a los pájaros, al igual que como lo había hecho anteriormente San Francisco de Asís. Vean, muy interesante muchas de estas cosas que, repito, a lo mejor desconocemos por parte de nuestra iglesia. Son cosas insólitas que han pasado y que están latentes todavía en la actualidad. Estamos dejando ya casi para el final otro de los carismas extraordinarios que Dios le regaló al Santo Padre Pío, el carisma de la levitación. La levitación puede definirse como el fenómeno de que una persona se alza de la tierra y es suspendido en el aire, y también el poder de levitar objetos. Tal fenómeno es obviamente un don dado por Dios a los místicos de la Santa Iglesia Católica. San José de Cupertino, por ejemplo, en alguna ocasión hablaremos de él. De hecho, en internet, en YouTube, hay la película de San José de Cupertino, donde pues lógicamente no le creían que pudiera hacer levitación. Sin embargo, después se comprobó que sí podía levitar. Cuando entraba en oración profunda, el Padre entraba en un trance y elevaba. En ese caso pasó lo mismo con el Santo Padre Pío. Se nos platica que en Bari, ciudad de Italia, durante la Segunda Guerra Mundial, se encontraba la oficina principal de las Fuerzas Aéreas Americanas en el orden general. Se dirigieron muchos funcionarios para ver al Padre Pío durante la guerra. Incluso el comandante general había sido un protagonista de un episodio asombroso. El funcionario imponente americano quiso llevar un escuadrón de bombarderos para destruir un depósito de material de guerra alemán que se había localizado cerca de San Giovanni Rotondo, donde estaba el Padre Pío. El general dijo: cuando los aviones estaban cerca del blanco, sus hombres y él vieron en el cielo un monje con las manos alzadas. Las bombas que habían dejado caer lejos habían desplomado los bosques. Los aviones habían invertido el curso. Todos se preguntaron quién era ese monje a quienes los aviones habían obedecido. Alguien le dijo al general: en San Giovanni Rotondo un monje hace milagros. Y él decidió que en cuanto el país hubiera sido librado, él averiguaría quién era el monje que ellos habían visto en el cielo. Después de la guerra, el general fue al convento de los capuchinos con algunos pilotos. Entrando en la sacristía, el general se encontró delante de varios monjes. Entre ellos, inmediatamente reconoció al monje que había detenido sus aviones. Era el Padre Pío. El Padre Pío caminó hacia él y cuando lo tuvo cerca le dijo: ¿usted es por consiguiente quien quiso matarnos a todos nosotros? Revelado por la mirada y por las palabras del Padre, el general se arrodilló delante de él. Como de costumbre, el Padre Pío le habló en dialecto, pero el general se convenció de que el monje le había hablado en inglés. Este era otro don del Padre Pío. Todos se miraron y el general y sus amigos, que eran protestantes, se convirtieron al catolicismo. Qué formidable que pasaban cosas que eran completamente extraordinarias, completamente increíbles para cualquiera. Ahora bien, ¿cuál es la vida del Padre Pío en cronológicamente? En 1887 nace el Padre Pío. En 1903 tiene 15 años y entra al noviciado franciscano. Vean, desde los 15 años. En 1904 profesa como franciscano. En 1910 realiza la ordenación sacerdotal. En 1918 recibe los estigmas, es decir, lo que mencionamos que son las llagas de Cristo. En 1923 a 1933 le fue prohibido celebrar misa en público y comunicación con sus hijos espirituales, víctima de calumnias. Pero él aceptó, como dijimos, lo que el magisterio de la iglesia tenía preparado, ¿verdad?, de investigar para saber sobre él. En 1947 comienzan los grupos de oración del Padre Pío. En 1956 inauguran la casa de Sollievo, que es alivio del sufrimiento, un hospital que le costó mucho trabajo y que pues él iba proveyendo con lo que son los donativos, un hospital para aquellas personas que estaban enfermas, muchos de ellos desahuciados. Y en 1968, fíjense, en 1968, el 23 de septiembre, fallece en San Giovanni Rotondo. Ahora, en el 98, el 21 de diciembre, se le reconoce un milagro que le es causa para la beatificación. En 1999, el 2 de mayo, se realiza su beatificación. En el 2001, el 20 de diciembre, se le reconoce el segundo milagro, que es causa para que en el 2002 fuera el 19 de junio canonizado en el Vaticano.
Vean qué formidable este proceso que nos habla acerca de lo que es la vida en el aspecto cronológico del Santo Padre Pío. Un hecho que parece formidable, sin duda alguna, para completar todo lo formidable de la vida del Padre Pío, que de hecho les recomendaría ampliamente que buscaran ustedes, ya sea en gloria.tv, alguna de las películas del Santo Padre Pío, en especial una que nos permite ver esta parte interesante que les voy a mencionar. Entre otras cosas, el Padre Pío profetizó a Karol Wojtyła, es decir, a su santidad Juan Pablo II, porque cuando Karol Wojtyła era un sacerdote en su nativa Polonia, cada vez que visitaba Italia viajaba a San Giovanni Rotondo para confesarse con el Padre Pío. En una de esas ocasiones el Padre Pío pareció entrar en un breve trance y le dijo: vas a ser papa, y continuó: también veo sangre, vas a ser papa y veo sangre. Y de hecho en una parte de la película pues se nos dice que había una persona junto a él, y cuando Karol Wojtyła, es decir, su santidad Juan Pablo II, se alejaba, le decía a un amigo de él, el Padre Pío: ese que ven ahí, ese que se está yendo ahí, va a ser papa. Entonces, ya como una profecía, le decía en aquel tiempo, o sabía que iba a ser padre y que iba a haber sangre, es decir, que iba a tener alguna especie de atentado, como fue lo que le pasó a su santidad Juan Pablo II. Entonces vemos en esta forma cómo existe un mundo insólito de nuestra fe. Es decir, existe algo extraordinario, como dijimos, en los santos, y posteriormente hablaremos de milagros eucarísticos. Hablaremos también acerca de los santos incorruptos, que precisamente el Padre Pío, como mencionamos, te invito a que investigues, a que busques Padre Pío incorrupto, y veas cómo está la foto del Santo Padre Pío, que como mencionamos anteriormente en el aspecto cronológico, pues ya tiene muchísimos años que él pues falleció, y aún así se conserva de una manera extraordinaria su cuerpo. Él falleció, como mencionamos hace algún ratito, en 1968, y hasta el día de hoy, estamos en 2016, está expuesto la imagen, o mejor dicho, pero no la imagen, está expuesto el cuerpo del Santo Padre Pío. De hecho, por la misericordia estaban, bueno, según leí anteriormente, pues querían llevar el cuerpo del Santo Padre Pío ahí al Vaticano, para que fuera parte también de estas festividades de la misericordia. Pero pueden localizar ustedes en internet, buscar cuerpo incorrupto del Padre Pío, y ahí pueden localizar ustedes la imagen actual. ¿Cómo es posible que ciertamente alguna de sus partes, me parece que de las manos, ya estén, que quieren como ser corrompidas? Pero díganme ustedes, ¿cuánto tiempo puede durar un cuerpo? Nuestro Señor Jesucristo, ya ven, en ese tiempo se nos hablaba de que, bueno, después de haber muerto ya nadie que quería acercar por ahí, cuando fue la resurrección de Lázaro, por ejemplo, que Jesucristo resucita a Lázaro. En ese caso, pues, le decían, no entres, maestro, porque ya apesta. Pero quiere decir esto que en 3 días el cuerpo se pudre. En el caso de este santo, como en el caso de muchos otros santos que veremos posteriormente, pues no es así, sino Dios ha permitido que algunos de ellos queden incorruptos, ya sea prácticamente en su totalidad o algunas partes de su cuerpo. Estos son hechos extraordinarios. Incluso en algunas televisoras existen, por ejemplo, si no me equivoco, en el History existe un documental sobre los santos incorruptos que te invito a que investigues. Recuerda que la finalidad de estos podcasts es que tú sepas acerca de tu fe, y que nadie pueda quebrantarte tu fe, y quiero hacerte entender con todo el corazón que hay muchos signos de que estás en la iglesia de Cristo. Nos vemos en el siguiente podcast, y necesitamos, por favor, que nos mandes tus comentarios. ¿Qué te pareció este primer programa? Si te gustó, recuerda que nos puedes localizar en el canal de http://www.youtube.com/supercatólico, en la fanpage de Supercatólico, o en Joe Católico Super. Estamos muy interesados en tu salvación. Aquí te esperamos la próxima vez. Dios te bendiga.